todos, soy Alicia del canal Chapis Repostería. Hoy vamos a hacer un rico pay de guayaba, que es una receta muy mía. Ahora vamos con la lista de ingredientes para este delicioso pay de guayaba. Para elaborar esta receta vamos a necesitar medio kilo de harina, media cucharadita de sal, un tercio de taza de azúcar y un cuarto de mantequilla o margarina. Estos ingredientes son para hacer la base del pay. Aparte, son los ingredientes para elaborar la mermelada de guayaba. Para la mermelada vamos a necesitar unas 6-7 guayabas, una taza de azúcar, unas 3 cucharadas de maicena, un cuarto de mantequilla o margarina y agua. Ahora vamos a hacer la pasta base para el pay, que vamos a poner en la harina. Le vamos a añadir el azúcar, la sal, la mantequilla poco a poco, muy lentamente para que sea únicamente la necesaria, a que se junte sin que se llegue a pasar de ser una pasta seca. Cuando está en este punto de arenosa, vamos a agregarle el agua a que se junte y que no se pase de agua. Esto no se amasa, se junta nada más, se pone en un molde y se mete un rato al refrigerador mientras de que se hace la mermelada. Ahora lo que sigue es elaborar la mermelada de guayaba. Para esto vamos a partir las guayabas por mitad y con una cuchara le vamos a sacar el centro, las semillas, y las semillas las vamos a ir poniendo en la licuadora para molerlas, y la demás pulpa la vamos a picar en trocitos cuadraditos para que al ponérsela al pay se sientan los trocitos de la guayaba. Se pone en una cacerola los trocitos y luego se le pone con una coladera lo que se molió. Ahora a esto se le pone el azúcar, se lleva a la lumbre, a las 3 cucharadas de maicena se le pone agua como para disolverla y se deja que se desbarate bien, pues, y mientras que la guayaba se cosa y empiece a hervir y que se cosa unos 5 minutitos y se le agrega la maicena para espesarla. Cuando la guayaba ya está en este punto cocida, después de unos 5 minutos de hervir parejo bien, se le agrega la maicena. Ahora vamos a proceder a armar el pay. Ya prendimos el horno para que esté precalentado. A continuación ponemos un poquito de harina sobre la mesa y empezamos a estirar nuestra masa con el rodillo al tamaño del molde que vayamos a hacer. Al rodillo también le podemos dar una pasada con la harina para que no se pegue. Se extiende la pasta a que dé la medida del molde y que quede más o menos de un medio centímetro de gruesa.
Ahora lo pasamos al molde. Así se va forrando el molde. Y recortando todo lo que queda, lo que le vaya sobrando. Con un tenedor se le da unas pasadas así para que la pasta no se infle y se cosa bien parejito. Enseguida se le pone la mermelada. Así. Ahora con la pasta que sobró vamos a hacer una tapa para poner. Bueno, continuamos haciendo la tapa. Le vamos a poner unas tiritas. Le ponemos un poco de huevo, lo batimos un poco, le ponemos para que agarre bonito brillo al cocerse y un poco de azúcar por encima, que esto le va a dar mucha vista, aparte de sabor. Y ahora sí lo llevamos al horno por unos 45 minutos. Así quedó nuestro pie ya horneado. Ahora lo vamos a probar. Está muy bueno. Háganlo y ya sabrán lo bueno que está. Adiós.